No me suban el volumen. No me lo suban. Okay. Ahí está bien, sí señor. Vine solamente un rato a conocerlos y después me voy. Pero vine a mirar y a espiar la tierra como es todo. Lo único que sé es que una vez Satanás trató de matarme encima acá de Congo. Porque venía en un avión de Avianca para Buenos Aires. Eso fue hace 25 años, podría ser. Más o menos. La primera vez que iba a Argentina. Y el piloto dice: no podemos entrar a Ezeiza, tenemos que ir a Córdoba. Perfecto. Y cuando íbamos entrando a Córdoba, un avión de Aeroméxico casi hace coalición con el de Avianca. Eso está ahí todavía en el YouTube, eso está ahí grabado. Dicen los expertos que ese día era para ocurrir un siniestro a gran escala porque los operadores estaban juntos. Y venía una coalición grande de aviones y los operadores no sabían cómo manejarla. Total es que cuando tratamos de bajar a Córdoba, estuve por acá dando vueltas, pero no entré. El avión de Aeroméxico va subiendo y casi hace coalición, y un susto grande. No pudimos entrar. Posteriormente, dice el piloto: tenemos que ir a La Rioja. Porque nos quedaban como un minuto nada más de combustible. Cuando llegamos a La Rioja, el avión bajó cociendo las turbinas. Y fue porque, gracias a un piloto llamado Mucheto, de aerolínea, se dio cuenta de la emergencia de Avianca y dio al piloto colombiano a analizar en La Rioja. El primer susto que yo tuve en mi vida lo tuve en la Argentina y no entré nunca en Córdoba. Hoy estoy entrando por avión, pero sin problemas. Pero bueno, estamos acá. Ya lo dijo el profeta Jesús, estamos acá. Y venimos a conocer, simplemente no venimos con ningún interés. Venimos a conocer, a mirar, a reactivar cosas que el Eterno nos ha dado, a colaborar, a ayudar, a impartir el depósito de luz que el Eterno nos ha dado, a dejar un depósito de ilusión. Eso es exactamente lo que ya ha pasado. Mañana regreso a Buenos Aires. Estoy ahí algunos días y regreso a Colombia, después vamos a México y así sucesivamente al lugar donde el Eterno específicamente nos manda. Este ministerio tiene una característica muy especial. La característica especial que tiene este ministerio es la guerra espiritual. Pero es una guerra espiritual totalmente diferente. Es una guerra espiritual ordenada, técnica, sin gritos, donde hay activación de ángeles, donde los demonios se echan fuera sin tanta bulla, con orden. Y los demonios salen con anestesia, sin necesidad de gritos, porque el Eterno hace muchos años me dio una técnica totalmente diferente. Y obviamente fomentamos también otros valores agregados como son las raíces hebreas, que obviamente quizás algunos de ustedes no las compartan, ¿no? Pues en la iglesia hay diversidad de criterios y hay que ser pacientes hasta que todo el mundo vaya entendiendo poco a poco y vaya llegando la iglesia a toda verdad y a todo conocimiento, ¿no? La iglesia ha tenido un desarrollo teológico a través de toda la historia progresiva. Y la iglesia en su desarrollo teológico también ha tenido tiempos de mucha oscuridad. La iglesia pasó un tiempo de mucha oscuridad. Pasó aproximadamente 1500 años de oscuridad donde predominó la iglesia romana
y nos metió por un camino de oscuridad muy terrible. Muchas generaciones les tocó vivir eso, no tuvieron el privilegio de escucharlo y vivir lo que nosotros estamos viviendo. Y cuando Lutero hizo la primera reforma de la Iglesia Católica hacia acá, pues nace el protestantismo. Y ese protestantismo a través de toda la historia ha evolucionado en sus doctrinas. Hemos tenido diferentes evoluciones de la Iglesia. Por eso todo el tiempo está saliendo luz, están saliendo verdades. Y eso es lo que nosotros llamamos revelación, porque en cada tiempo de la historia el Eterno nos manda a entrar en una etapa totalmente diferente para evolucionar. Y bueno, en este tiempo el Eterno pues me escogió para llevar la guerra espiritual a nivel mundial, más que todo enseñar, porque muchas veces ministramos y los demonios otra vez regresan, porque las personas que son ministradas les hace falta mucha enseñanza. Si a una persona se le echan fuera los demonios y no se le enseña qué es un demonio, cómo entran los demonios, qué hace un demonio, cómo cerrar las puertas, cómo defenderse, qué es el poder legislativo, qué es el poder coercitivo, qué es la autoridad, pues esa persona va a perder la liberación. Porque fue ministrada y como no tiene las herramientas adecuadas para defenderse, obviamente el demonio va a entrar y otra vez va a estar lleno de demonios porque no tiene herramientas para poderse mantener libre. Entonces, mi responsabilidad es enseñar la guerra espiritual. Ese es el plano fuerte de este ministerio. Si a usted le gusta echar fuera demonios, está en el lugar indicado. Santo. Si a usted le gusta la pedagogía de la guerra espiritual, está con la persona indicada. Amén. Y pues obviamente, hoy vengo a traer si no se duermen, unos minutos de guerra espiritual, que pues obviamente no vamos a marcar. De lo que vamos a hablar aquí, vamos a hablar por ahí, yo creo que 0,19%. Porque el plato es muy fuerte. El plato de la guerra espiritual es muy fuerte. Esto me da alegría poder estar con ustedes. Sé que algunos son líderes, sé que algunos son pastores. Y pues el problema, cuando uno llega a un lugar y no tiene palabras, es un problema porque no tiene nada que enseñar. Y cuando uno tiene demasiado, también es otro problema, porque por dónde comienzo, ¿qué les digo? ¿Qué les hablo? Pero les voy a impartir una información buena. Pero vamos a hacer una oración, ¿les parece? Amén. Y comenzamos una temática y después vamos a ver qué puede suceder. Cualquier cosa puede pasar en esta noche, ¿les parece? Amén. Padre, te doy gracias porque una vez más me permites aquí en Argentina ministrar tu santa y bendita palabra. Te pido que me empoderes con una chispa de luz que pueda encajar con el propósito y el llamado de cada uno de los presentes. En esta noche ato a Satán, ato al príncipe de los demonios de Argentina, de Córdoba. Someto todo espíritu que está en el cuerpo o gravitando en este lugar y lo pongo sometido, amarrado bajo mis pies, inoperante. Limpio los aires en el nombre de Yeshua. Activo los ángeles, limpiando y santificando este lugar. Y abro los cielos a favor nuestro, trayendo sanidad, restauración, luz, liberación en la mente, en el espíritu, en el alma, en la vida de los presentes. Y tu pueblo te da un fuerte aplauso en señal de victoria. Con lo que yo les voy a hablar a ustedes, quizás de pronto les puedo partir la cabeza en dos.
y revolcarle su teología. Ustedes saben que dentro de la iglesia evangélica hay muchos conceptos teológicos. Y dentro de la iglesia evangélica lo que menos se sabe es de la demonología. Sabemos que hay un diablo que está derrotado, pero no sabemos cómo echarle fuera. Sabemos que existen los ángeles, pero muchas veces no sabemos cómo convivir, operarlos y cómo activarlos. La iglesia sabe que Satanás está vencido, pero lamentablemente en un 70% de ese conglomerado de personas, muchos todavía están amarrados y atados por demonios. En esta noche, yo voy a hablar de quién es Satán, quién es el diablo. El diablo no es como usted se lo imagina. El diablo no es una persona, Satanás es una estructura. La palabra diablo en hebreo quiere decir Hasatán. Y Hasatán quiere decir el que se opone. En este caso podría ser la suegra. Porque dice el que se opone. O sea que el diablo no necesariamente es una persona, es un verbo. Porque dice el que se opone, o sea que el diablo no tiene nombre, más bien tiene una acción, el que se opone, diga el que se opone. Entonces, más que todo es una energía de oposición, es una fuerza de oposición. Oposición en las finanzas, oposición en la sanidad, oposición en el matrimonio, oposición en la felicidad. Satán quiere decir el que se opone, o sea, es todo lo que se opone y causa resistencia al propósito por el cual fuimos llamados. Y como es una energía, es un verbo, pues Satanás no es una persona únicamente, más bien es una estructura de muchos millones y millones y millones de demonios. Y toda esa estructura se le llama Hasatán. Cuando usted mira el libro de Revelaciones, nos damos cuenta que Hasatán es una estructura, porque dice, Miguel y sus ángeles peleaban contra el diablo y sus ángeles. Quiere decir que él no está solo. Es como cuando usted dice la policía. Pareciera que fuera uno, pero hay millones y millones y millones y millones y millones. Cuando usted dice voy a llamarlo, usted nunca dice voy a llamar a los policías. No, usted dice voy a llamar la policía. Y pareciera que fuera uno. Pero no es uno de uno. Es un conglomerado que es muy diferente. Porque dentro de esa estructura hay cuerpos especializados. Está el antimotines, está el narcóticos, está antisecuestro, está antiterrorismo. Dentro de la misma estructura hay diferentes rangos, diferentes operaciones. Pero dentro de esa estructura es todo ese conglomerado de millones y millones de operaciones, se le llama la policía. Lo mismo pasa con la Satán. Nosotros muchas veces decimos, te reprendo Satán, pero no sabemos exactamente lo que estamos hablando. Es un conglomerado de principados, potestades, lugartenientes, espíritus de alto rango, géneros, diferentes operaciones de maldad. Y como dijo el rabino Saulo de Tarso, huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Es un conglomerado de maldad que está disperso por todo el ecumeno, por todo el universo. Tanto arriba como abajo, tanto en lo visible como en lo invisible. Entonces, definir exactamente y ponerle el nombre, identificar cómo se llama el diablo sería algo bien difícil. Más bien,
la Torá, cuando se refiere a él, se le llama Hasatán, verbo, pero no necesariamente un título de una persona. Ahora, dentro de esa estructura, sí hay diferentes principados y potestades. Cuando uno estudia la mística judía y se mete a estudiar el libro de Enoch y muchas herramientas que a lo mejor ustedes no toman con prejuicio de irse a secularizar, uno encuentra que dentro de toda la información que tiene el mundo judío, encuentra unos principados como Azazel, Samael, Lili, y empieza uno a darse cuenta que hay demonios masculinos y también femeninos. Entonces, cuando uno empieza a mirar a través de la Torá y los libros orales, uno se va a dar cuenta que hay una diversidad de operaciones satánicas que son bastante extensas. Para no alargarles tanto el tema, pero porque es un tema bastante interesante. La demonología es un tema interesantísimo. Muchos le tienen miedo a la demonología, pero a mí me parece un tema tan interesante, porque así como conocemos al Eterno, debemos saber con quién estamos peleando. Por ejemplo, voy a partir desde un punto de vista de demonología, para que usted se inquiete a estudiar. Voy a despertar a hacerlo que usted llegue a la casa a estudiar. Por ejemplo, cuando uno lee Isaías 27:1, uno se da cuenta que Satán no es uno solo. Porque dice que en aquel día Yahweh castigará con su espada dura, grande y fuerte. Otra cosa que me parece interesante, yo no sabía que el Señor tenía espadas. Entonces aquí da a entender que el Eterno es un Elohim de guerra. Y uno dice, pero ¿cómo así? El Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte. Pero si Él es tan poderoso, ¿por qué tiene espada? Y uno empieza a sacar conclusiones. Que así como hay armas aquí abajo, en el mundo espiritual también hay armas. Y empieza uno a meterse y a romperse por las cabezas. Y después uno ve que hay una burra que no va al instituto bíblico y sí pudo ver el ángel que usted no ha visto. ¿Qué fue lo que la burra vio? Que usted a lo mejor no ha visto con toda la inteligencia que usted tiene más que una burra. Eso es lo que yo siento que no lo vayan a tomar como ofensa. Un burro que no ha estudiado la Biblia vio un ángel y una espada. Y muchos que estudian teología no creen que existen demonios porque ni han visto ángeles ni han visto espadas. Vio un ángel con una espada. Ya no digo un ángel con una espada. Entonces mi pregunta es, si un ángel tan poderoso que es, ¿por qué tiene una espada? Porque si yo lo veo a usted con una ametralladora, o lo veo a usted con un arma, yo automáticamente puedo pensar que usted es de la policía, que usted es del ejército, o que usted es un chorro, o que usted es un asaltante, o que usted tiene enemigos, o que usted se enfrenta a personas que le pueden hacer daño y que usted anda prevenido con un arma. Puedo imaginarme cualquier cosa. Pero cuando nosotros vemos a alguien que tiene un arma, nos imaginamos que esa persona debe tener algún conflicto con alguien. Y saben que a veces no nos hemos nosotros puesto a pensar en esto. Si un ángel tiene una espada, es porque inmediatamente tenemos que deducir por sentido común que en el mundo espiritual se libran batallas. Porque si en el mundo espiritual no se libran batallas, entonces ¿para qué los ángeles tienen espada y andan armados?
Entonces, cuando yo veo un ángel con una espada, inmediatamente yo deduzco con sentido común que en el mundo espiritual se libran batallas. Y esas batallas que se libran, nosotros los demonólogos le llamamos guerra espiritual. ¿Aló? ¿Cuánto le hablamos? Ahora, después que lo estoy inquietando en la mente, me lo estoy metiendo allá al inconsciente y subconsciente, alborotarle las neuronas alfa y beta para despertarles la sinapsis. Más adelante dice: y castigará con su espada dura, grande y fuerte. Leviatán, serpiente veloz. 1. Leviatán, serpiente tortuosa. 2. Y matará el dragón que está en el mar. 3. Entonces yo le hago una pregunta a todos los que estudian la Biblia. Entonces el diablo no es uno. Porque aquí de entrada yo veo 3. Y veo que hay 3 principados que están trabajando con elementos que tienen que ver con la naturaleza. Uno trabaja con el agua, uno trabaja con el aire y otro trabaja con la tierra. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar el ocultismo y la brujería, el brujo sí sabe que es el elemento tierra, que es el elemento agua. Los Power Rangers saben más de guerra que nosotros. Sí, los pavos, no suelen ofender los pastores, pero los Power Rangers saben más de guerra espiritual que nosotros los pastores. Porque dicen tierra, fuego, agua y pum. Y nosotros a veces leemos la Biblia y no sabemos reprender un demonio. Y no sabemos qué es lo que estamos diciendo. Porque nos hace falta estudiar lo que se llama demonología. Y los pocos maestros de demonología que tenemos, lamentablemente, tampoco llenan nuestras expectativas, porque a veces nos confunden más de lo que estamos confundidos. Entonces, es necesario, es importantísimo, y es una responsabilidad sacar a la iglesia de ese punto de ignorancia y llevarlo a estudiar realmente la guerra espiritual. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a pelear con un enemigo que lo desconocemos? Porque si yo le digo, che, explícame a vos, ¿qué quiere decir Leviatán, serpiente veloz, serpiente tortuosa? Y vos vas a decir, pues, nos vamos como condorito para atrás. No sabemos dar una explicación. En mi libro de Najás Correa, hablo de jaulas astrales, de espíritus que trabajan con los astros. Dice, ahora sí me vas a confundir más. El sol no te atormentará de día ni la luna de noche. Habla de tormentos. Y la palabra tormento en el idioma hebreo quiere decir naká, que quiere decir estar enfermo, estar débil, estar debilucho, estar con enfermedad. Eso quiere decir la palabra tormento en hebreo. ¿Y de dónde vienen esos tormentos? Del alma y del sol. Y nosotros desconocemos cómo trabajan los demonios a nivel astral. El único que por tener una escuela a los pies de Fidel y tener un desarrollo fariseo en la doctrina que se llamó Pablo, podía entender un poquito más que los otros apóstoles que eran más cerrados en el tema de la demonología. El que sabía más de demonología de los apóstoles era Pablo, porque estudiaba la mística judía, y en el judaísmo siempre se ha estudiado
la demonología. Si usted lee el libro de No y lee libros como el Midrash y otras fuentes que la iglesia evangélica desafortunadamente no ha desempolvado para enriquecerse, porque le tienen el precio, no toques esos libros, che, porque te vas a judaizar. Encontramos mucha información referente a los demonios astrales. Porque es que hay demonios que no trabajan aquí en este plano, hay otros que trabajan en el plano de arriba, en el plano astral. Diga conmigo, espíritus lunáticos. Israel tenía que enfrentarse a muchos principados que eran sostenidos por fuerzas astrales. Ustedes saben perfectamente que Amalek ganaba aquí abajo porque era sostenido de arriba. Y cuando el Eterno quiso destruir a Amalek, pues obviamente la culebra hay que matarla por la cabeza. A nosotros nos pasa un problema, que siempre estamos limpiando la telaraña, pero no matamos la araña. ¿Qué hace usted limpiando telaraña si no mata la araña? Y le dijo el Eterno a Moshe, súbete y hazle guerra a Amalek arriba. O sea que lo de abajo es sostenido por lo de arriba. Y si nosotros no desconectamos lo de arriba con lo de abajo siempre va a estar sustentado por lo de arriba. Diga conmigo, huestes espirituales de maldad que operan en dónde. ¿Que operan en dónde? ¿Y dónde son las regiones celestes? ¿Cuánto le aplauden? ¿Cómo está? Dios le bendiga. Yo le preguntaba a un profesor de instituto bíblico, y cuando viene el desarrollo de este tema, lamentablemente no tienen respuesta. Y como no tienen respuesta, pues fácilmente decirle a la gente eso, que es lo más común para salir del paso. Che, vos tenés a Cristo y al diablo se está por eso. Eso es lo más fácil que puede responderle un ministro ignorante a alguien que está pasando un problema demoníaco y él no tiene la herramienta para echarlo fuera. Y esa es la doctrina que se mueve dentro de la iglesia. Tranquilo, que si tenés a Jesucristo ya el diablo se fue. No tenés necesidad de estudiar demonología. Y en ese tema nos hace falta demasiado y nos hace falta estudiar. Huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Le traen a Jesús a un muchacho que convulsionaba, que tenía una patología bien vieja. Los discípulos lamentablemente quedaron impotentes porque no supieron manejar el caso de liberación. Hoy pasa lo mismo. Hay casos de liberación que no los sabemos manejar y tenemos dos opciones. O dejarlo ahí tranquilo o decirle, mira, che, yo te consigo un buen psicólogo para que te ayude. Porque yo no puedo hacer nada. Es feo cuando uno se siente impotente ante un caso de liberación. Y cuando llega Yeshua pregunta, ¿qué es lo que pasa aquí? Y el padre del niño le dice, es que tengo un hijo que está atormentado por un espíritu lunático. ¿Cuál era la patología de él conmigo? Un espíritu lunático. Ya empezamos a descubrir el caso, espíritu lunático. ¿Y qué tiene que ver la luna con los demonios? Si yo le hago una pregunta, che, ¿qué tiene que ver la luna con los demonios? ¿Usted qué me va a responder? Hay que estudiar. Y hay que estudiar aquellos que el Eterno les ha revelado las cosas. No tiene que ser humilde para aceptar que hay
que hay campos donde lo ignoramos y que necesitamos de otros ministerios que nos vengan a ayudar, porque yo no he visto a alguien que se las sepa todas. Santo. Porque lo peor de un ministro es su orgullo espiritual. Sócrates decía, solo sé que nada sé. Entonces, necesitamos conocer cómo operan los demonios en diferentes áreas, y sobre todo los demonios que trabajan con los astros. ¿Qué es lo que le sucede al muchacho? Preguntó Yeshua. Y el papá dijo que hubo un espíritu lunático, es decir, hubo un espíritu lunático. Ahora pasemos desde cuándo lo está atormentando, porque hay demonios que son más viejos que usted. Dijo, lo tiene atormentando desde niño. Otra mentira evangélica. A los niños no se les mete el diablo porque los niños son de Cristo. ¿Y por qué a este sí se le metió el diablo? ¿Desde cuándo tiene ese problema el muchacho? Y entonces, si los niños son de Cristo, ¿por qué se le metió el diablo al niño? ¿Se da cuenta cómo uno se empieza a dar cuenta que le han enseñado a uno cosas y lo han colocado a uno erróneamente, teológicamente le han enseñado cosas que no están correctas y que ya hay que ir apuntando al bote de la basura? ¿Qué fue lo primero cuando usted adoraba a la Virgen? ¿Qué hizo cuando recibió a Yeshua? Pues botó a la Virgen y la tiró a la basura, ¿sí o no? Amén. ¿Por qué no siguió adorando a la Virgen? Porque usted sabía que eso era idolatría. Santo. Bueno, pues déjeme decirle que hay ciertas doctrinas evangélicas que ya hay que botarlas al bote de la basura porque ya no nos van a servir. ¿Y cuántos estarían dispuestos a hacer eso? No se lo ocurre. Hay cosas que lamentablemente uno tiene que botar para poder transicionar. Porque si usted persiste a andar en lo viejo, usted nunca va a ser renovado, porque el hombre trabaja de acuerdo a lo que piensa. ¿Qué fue lo que dijo el rabino Saulo de Tarso? Cambien su mente vieja por una mente nueva. Y eso quiere decir que cada día estamos aprendiendo cosas y los conceptos que nos sirven, que creíamos que eran verdaderos, hay que botarlos al bote de la basura. A mí me enseñaron en la teología de las asambleas de Dios muchas cosas bonitas, pero también me enseñaron muchas herejías. Y hoy le doy gracias al Eterno porque sé discernir y mirar qué es lo bueno que me enseñaron y lo malo que me dejaron. ¿Desde hace cuánto que le atormenta el demonio? Desde niño. Entonces, dos cosas que me llaman la atención: que Satanás no respeta a nadie. Es más, Satanás tiene un modus operandi que el salmista David en el Salmo 57 nos dice que hay muchos niños que son inoculados por el veneno de la serpiente en el vientre de su madre. O sea, en pocas palabras, cuando nacemos ya traemos los demonios incorporados. Y eso es lo que se llama herencias malditas. No tienen necesidad de leer la Biblia. Yo les voy a explicar, solamente tomen notas de todas estas sinapsis que estamos haciendo. Solamente voy a estar con ustedes algunos minutos y me voy para Colombia. Y vine simplemente a decirles esta chispa de luz. Se descarriaron los impíos hablando mentira desde el vientre de su madre. Veneno tienen como de serpiente. Y son como el aspi sordo que no oyen a la voz de sus encantadores. ¿Qué está diciendo el salmista David para que entienda mejor todo ese trabalenguas? Que hay muchas personas
que desde el vientre de su madre ya vienen inoculados genéticamente por el veneno de la serpiente. Entonces, ¿desde cuándo un demonio puede entrar en la vida de una persona? Ni siquiera cuando es niño, dice. Es más, cuando se está gestando en el vientre de la madre, un demonio puede activar los cromosomas y las memorias genéticas del ADN y puede crear una patología negativa que se va a materializar en un comportamiento de lesbianismo, de homosexualismo, de robo, de lujuria, de pobreza, de miseria. O sea que hay chorros que por accidente son chorros y hay otros chorros que ya desde que nacieron vienen siendo chorros. ¿Cuántos aplauden de ustedes? Entonces, Jesús fue muy inteligente. Antes de hacer cirugía, hizo medicina preventiva. Hizo saber de dónde venía el problema. ¿Sabe qué es lo que le pasa a la iglesia? Que imponemos manos, echamos fuera demonios sin medicina preventiva. No sabemos por dónde entró, no sabemos por qué entró. Cuando un demonio está en una persona, no solamente hay que echárselo fuera, hay que mirar cuál fue el origen por donde entró. Porque si una persona no sabe cuál es el origen por donde un demonio entró, pues obviamente el demonio va a volver, porque la persona en su ignorancia vuelve a reincidir y puede otra vez estar llena de demonios y aún peor. Todos esos vacíos los tenemos en la demonología. Por eso es tan importante traer demonólogos a la iglesia y que den talleres para poder ayudar a la iglesia en esta área tan importante como es la liberación. Obviamente que hay pastores que se previenen porque hay muchos que hablan de liberación y más bien ellos necesitan liberación. No hay que traer locos a la iglesia, hay que traer gente madura que mueva bien el tema y no deje un desorden, sino que deje un legado bueno. ¿Desde hace cuánto que le sucede eso que tenemos? ¿Y qué es lo que le sucede? Patología, mira, está estudiando, está haciendo preguntas. ¿Qué es lo que dice Pablo a Timoteo? No imponga las manos con ligereza. Yo no puedo agarrar a una persona y echarle fuera demonios que ni siquiera yo sé que tiene. Ese es el problema que nos está pasando, echando fuera demonios que no sabemos cuáles son los demonios que tiene la persona y decimos, ¡fuera brujería! ¡Fuera macumba! Y resulta que no es macumba, puede ser otra cosa. Puede ser una violación, puede ser un trauma, puede ser una herencia maldita, puede ser un resentimiento, o puede ser una hechicería, o puede ser una falta de perdón. Cuando hay demonios, no tenemos por qué ponérselos a la gente. Y cuando los tienen, pues sí hay que echárselos fuera. Vamos a poder a la gente. Y sigue Jesús haciéndole preguntas en la guerra espiritual para que el ejercicio de hacer preguntas a una persona que va a ser ministrada es muy importante, como cuando el médico le pregunta a usted, ¿qué le duele? Saque la lengua, abra la boca. ¿Qué le pasa? Yo no he visto ningún doctor que le recete sin hacerle preguntas. Tráigame la orina. Tráigame el examen de sangre. Tráigame el examen de triglicéridos, porque a lo mejor está tragando mucho chancho. Tráigame el examen. Le mandan como 10 exámenes. Y todos tienen que ver con la sangre, con la orina, con la saliva. ¿Por qué? Porque es que un médico no puede recetar. Porque si te receta mal, te puede matar. Hoy tenemos un montón de locos ministrando de neurología y lo que hacen es volver a la iglesia más loca de lo que está.
Necesitamos buenos maestros de guerra espiritual con urgencia. Amén. Y no locos a tomar la receta. Después que el doctor no me va a mandar nada, por el momento te voy a dar un calmante. Pero necesito primero que salgan los exámenes. Después que salen los exámenes, él mira y diagnostica, porque te hace una historia clínica. Ya lo digo, una historia clínica. Detrás de cada carita que yo veo hay una historia. Cada uno de nosotros tiene una historia. Algunos fuimos violados. En la niñez todavía tenemos una historia negativa. A lo mejor estamos arrastrando el mismo comportamiento de nuestro papá, de nuestra mamá. Cada uno de nosotros tiene una historia. Y es bueno saber la historia para poder identificar los demonios, porque los demonios trabajan con la historia y con los traumas del pasado. Los demonios que tenemos es el resultado de nuestro mal comportamiento que arrastramos desde la niñez y muchas veces del ADN que viene de nuestros padres. ¿Desde hace cuánto que les sucede eso? ¿Y qué es lo que pasa? No, porque el demonio llega y lo tira en el agua, lo tira en el fuego y dice eso a mirar. ¿Y qué más le hace? Y lo sacude y lo tira para allá, lo tira para acá. Mira vos, ¿y qué más le hace? Y Jesús, ¿por qué hace preguntas? Porque Jesús quería saber cuál era el problema por el cual ese demonio estaba ahí. Y después le hace una pregunta al papá, que eso me causa bastante intriga. ¿Y vos crees que yo lo puedo sanar? Interesante. O sea, ¿vos crees en la liberación? Sí, che. Ah, bueno, te vamos echando fuera. Hermanos, muchas veces hay patologías. Hay padres que nos traen a nuestros hijos para que los liberemos y resulta que el demonio está ahí es por causa del mismo papá o de la misma mamá. Cuando el hombre cree, se abre una puerta de liberación grande. ¿Vos crees que lo puedo liberar? Qué interesante. ¿Cómo tiene que ver el estado espiritual del papá para que el Eterno le pueda liberar a su hijo? Hoy tenemos padres que nos entregan a los hijos para que les echemos fuera el demonio. El problema de la casa es el papá y no el hijo. El hijo es el resultado de los demonios que ha traído el papá. No sé si me hago entender. Y el demonio se manifestó cuando dijo, yo creo. El creer es una puerta muy importante para que la liberación empiece a funcionar. Te pueden dar una cátedra de demonología y si tú no crees, pues lo mismo, no pasa nada. Porque todo trabaja en el mundo espiritual de acuerdo a lo que tú crees. Y le dijo Yeshua, espíritu lunar, yo te ordeno que salgas de ahí. Y salió. Pero ¿cómo Yeshua identificó al demonio? Lo llamó por su modus operandi. No le dijo espíritu de brujería, no, del negro Felipe, de Macumba, no, le dijo espíritu lunar. Y después Yeshua dijo, este género no sale sino con oración. ¿Qué quiere decir género? Que no todos los demonios son iguales. Ahora, si yo estoy estudiando demonología y no todos los demonios son iguales, ahí voy a quedar con un problema. Porque como todos los demonios no son iguales, pues ahora me tengo que identificar cuál es el género que tiene cada persona. Hay personas que tienen demonios de enfermedad, hay otros que tienen demonios de brujería, hay otros que tienen demonios de ruina, hay otros que tienen demonios de resentimiento,
hay otros que tienen demonios de cáncer. No todos los demonios son los mismos, por eso es importante estudiar demonología, porque no todo el demonio con el cual tú te vas a enfrentar es del mismo rango y de la misma categoría. Todos tienen una característica totalmente diferente a otros. Entonces, ¿qué es demonología? Estudiar el carácter, la operación, el trabajo, los atributos y debilidades que tienen los demonios, porque yo no puedo ir a pelear con un enemigo que no conozco. Por eso en la demonología es muy importante ir a los talleres, porque un hombre que tenga unción para echar fuera demonios, pero no tiene información en pedagogía, es un loco con una ametralladora echando bala y no sabe a qué le está pegando. ¿Cuánto le aplaudo? ¿Cuántos ya están entrando? Volvamos a donde comenzamos. Espíritu lunático. Espíritu lunático. Yo conozco espíritu de ruina, yo conozco al Gaucho Gil, yo conozco a Furucujucu, al demonio Chango, al demonio yo no sé, espíritu lunático. Dice la Torá, haced tocar chofar en luna nueva, haced tocar chofar en luna llena. Y la luna tiene que ver para el rebustecimiento o el modo soberano de los demonios que están en la tierra, ¿sí? La luna es un reloj profético de cambio de mando. Cuando la luna está llena, hay más legalidad demoníaca. Y cuando es rojodez, hay menos legalidad demoníaca, porque es un tiempo donde está más propicio para lo positivo. Pero eso la iglesia no lo sabe. ¿Sabe más un brujo? ¿Sabe más el brujo que le dijo al flaco Concheta cuando iba a llover? ¿Cuántos se vieron la película del granizo del flaco Concheta? ¿Quién fue el que le reveló exactamente cuánto iba a llover? El brujo que estaba en Córdoba. No se lo reveló un pastor, sino un brujo por allá en una montaña. ¿Se vieron la película esa? ¿Quién le reveló al flaco Concheta que no iba a llover? Un brujo, un chamán. ¿Saben más los chamanes de guerra espiritual astral que muchos de nosotros que estudiamos la palabra? Porque hay mucha ignorancia en el tema. Usted ya tiene que salir del kindergarten de la demonología. Usted ya tiene que profundizar, porque lo que viene necesita una iglesia preparada que sepa pelear y tener las herramientas de cómo destruir el mundo negativo y hacer bajar el mundo positivo, el reino de los cielos acá a la tierra. Espíritu lunar, vuelvo con el tema. Ya conmigo, demonios astrales. Usted va a ver gente que está deprimida, que son epilépticos, que son depresivos, que tienen deseo de suicidarse. Y todas esas personas lo primero que les mandan es a tomar pastillas. Cuando nosotros tenemos herramientas que lamentablemente por falta de revelación no las tenemos. Y deberíamos de conocerlas para neutralizar toda esta influencia satánica astral. Diga conmigo, Satanás no es uno. Satanás son varios. Leviatán, serpiente veloz. Tenemos una servilleta, Sebastián. Leviatán, serpiente del agua. El dragón que está en el mar, agua. Y Leviatán, que está enroscado en la tierra.
Entonces, ¿dónde está el modo operandi del diablo? Con los elementos de la naturaleza trabajan a Satanás. O sea que Satanás también es cuántico, él conoce todos los secretos de física, de cuántica, todo lo que hay. El diablo lo conoce. Y nosotros tenemos que ser vanguardistas. Nosotros no hemos sido para ser simplemente salvos. Nosotros hemos sido llamados para echar fuera demonios, para ganarle la batalla al enemigo en el campo astral y físico. ¿Cuántos aplauden al Eterno? Amén. Les dije que le iba a encapsular una chispa de luz en varios minutos y que me iba, y eso estoy haciendo. Y vamos a ver hasta cuánto tiempo voy a estar acá, hasta las 11. Aprovechen lo que les voy a decir. ¿Desde cuándo existió el diablo y ha existido el diablo? Lo que conocemos como diablo. Y si yo le digo un montón de cosas acá en la tecnología, usted a lo mejor va a pensar que yo soy un loco. La iglesia a escaso modo, así a grosso modo, conoce lo que se llama diablo, pero de ahí para abajo no conocemos nada. Y aquí el Eterno nos está hablando que hay diversidad de operaciones demoníacas. Yo quiero en esta noche presentarles a la señora Diablo. ¿Cómo así, Radeno? Sí, que hay demonios que son femeninos. ¿Usted no sabe que en el mundo espiritual se mueve el masculino y el femenino? ¿Cómo? Pues hermano, si usted no está metido en el tema, pues usted va a pensar que yo soy un loco. Una vez estaba en Puerto Rico y me invitaron a una casa, cosa que ya no lo hago. Me da miedo las invitaciones a las casas, porque a veces me invitan a uno a comerse un asado y hay una liberación. Como cuando un hermano le quiere tomar una foto cuando está cansado. En vez de traerle una ofrenda, te tomamos una foto conmigo, cariño. Y uno bien cansado. Y fuera de eso, el hermano no sabe manejar la cámara. Hay demonios que son femeninos. Por eso es que usted va a encontrar demonios de incubo y demonios de sucubo. Demonios que aparecen en forma de mujer para tener sexo con los hombres y hacerlos eyacular y robarse la energía en el semen. Es otra cosa que tienen que estudiar. Porque los demonios, como no tienen energía, hacen que venga la masturbación, los coitos sucios, porque con esa energía ellos se alimentan. Porque ¿por dónde nosotros vivimos? A través del semen. ¿Dónde nos encarnamos nosotros? Cuando oblamos éramos semen, ¿sí o no? O sea que en cada espermatozoide cuánta energía hay para chuparse un demonio. Esto ustedes no lo sabían. Por eso a Satanás le gusta la inmoralidad sexual, porque se alimenta con todo ese coito sucio. Eso es lo que se llama cortocircuitos. Cada vez que un hombre eyacula en un animal, cada vez que un hombre eyacula en un niño, cada vez que un homosexual eyacula en la parte anal, esos son cortocircuitos y energías que se roban los demonios para fortalecerse. ¿Está claro? Me invitaron a esa casa, me tomé un café y después yo no sabía que era una liberación. Rabino, la verdad es que nosotros le hemos invitado, porque es que mi mamá ya le va a contar lo que está pasando, lo que pasó viejo.
Y hablé con la señora y me dice que es que todos los días un demonio viene y hace sexo con ella varias veces y la hace tener coito con él. Se siente penetrada y todo por un demonio. Para no alargar el asunto, le eché mano a ese caso porque no me tocaba de otra, porque si no se iban a resentir los hermanitos que me habían dado el café. Me dice la hermana cuando yo le voy a echar fuera el demonio, es que todos los días él viene a tener sexo conmigo. Y cuando empiezo a echarlo fuera, el demonio habla. Cosa que yo no le dejo hablar a los demonios, yo ya superé esa etapa. En una liberación yo ya no me pongo a hablar con los demonios, eso se lo dejo a los neófitos. Y me dice el demonio, yo estoy aquí porque fui colocado por un trabajo de brujería. A mí me colocó un brujo y ella es mi novia y me pertenece. Total fue que lo eché fuera. Pero para resumirles, con la ilustración es que en el mundo espiritual usted no sabe con qué se va a topar. Usted se va a encontrar con brujería, con hechicería, usted se va a encontrar con un montón de fenómenos. Yo sí, usted no está preparado, usted sale corriendo. Porque se está enfrentando a fuerzas que usted normalmente desconoce. Pero algunos tenemos ese llamado para ir a pelear con ellas, sin ningún problema. ¿Cuánto le aplaudo? Amén. Y era un demonio femenino, masculino, perdón, tenía sexo con ella. Otros es al contrario. Pero a mí no es que una mujer se le aparece y dice que se llama Lili y tiene sexo conmigo. Ahora dígame una cosa, ¿en qué escuela teológica evangélica me van a enseñar a mí todas estas cosas y me van a dar una explicación clara para poder yo aprender con los demonios? En ninguna. Nos enseñan a ganar algo, nos enseñan a recoger la ofrenda, nos enseñan a evangelizar, nos enseñan a tener la cafetería, cómo vender el tinto, cómo vender los panchos. Nos enseñan cómo ser buenos mujeres, pero ¿quién nos está enseñando a echar fuera demonios? Y fuera de eso, cuando uno le va a hablar a los pastores que necesitan la guerra espiritual, algunos son soberbios y no la quieren aceptar. Porque no se quieren meter en problemas. Y es tan importante la guerra espiritual, porque fue uno de los elementos más importantes cuando Jesús comenzó su carrera ministerial. Lo primero que hizo en una sinagoga fue echar un demonio fuera que estaba dentro de la iglesia. ¿Dónde comenzó Jesús a echar fuera los demonios? ¿Dentro o fuera de la sinagoga? Dentro. ¿Y dónde creen ustedes que están ahora los demonios? Pues dentro del pueblo evangélico. Por eso que usted ve la iglesia atrasada, gente que no prospera, gente que está ahí pero están dormidos, que están en letargo, esperando que venga el rapto para no pagar la tarjeta de créditos. Algunos no diezman, son tacaños, miserables. Les cuesta trabajo dar porque están atados por demonios. Una persona cuando es libre da, no tiene problema. ¿Aló? Una persona cuando es libre, sus características son totalmente diferentes a la iglesia que hoy tenemos, que es grande en volumen, pero pobre espiritualmente por dentro. ¿Y por qué les estoy hablando del demonio femenino? Porque les voy a presentar a alguien que usted jamás en la vida conoce que trabaja tras bambalinas. Usted sabe que hay diablo,
Usted oye a los demonólogos común y corriente que escasamente dicen el diablo, los demonios. Y usted dice, amén, sí. Pero cuando a usted le han hablado que existe una demonia grande, que es la más poderosa. Porque cuando uno empieza a mirar el origen de los demonios, tiene diferentes etapas. Hay demonios que son adámicos, hay demonios que son preadámicos y hay demonios que son posadámicos. Hay rebeliones que son preadámicas, hay rebeliones que son adámicas, preadámicas y posadámicas. O sea que en pocas palabras no ha existido una sola rebelión. Han existido muchas rebeliones y por ende hay diferentes demonios con diferentes características. Yo le voy a presentar a una persona que usted nunca jamás ha conocido y es la más letal. Se llama la sabiduría. ¿Cómo, Rabén? ¿En serio? Sí. Y no es adámica, es preadámica. Estuvo con él, armó el universo con él, hizo la centrífuga, hizo la fuerza de gravedad, crearon los planetas, colocaron el círculo por donde las vías planetarias. Con él estaba yo creándolo todo. Con él estaba yo creándolo todo. Cuando él estaba trazando el círculo de la Tierra, yo estaba con él. Yo andaba con él, yo era su delicia. Pero ¿qué pasó en Proverbios 9:1? Se separó de él. Y formó un reino aparte. Y eso es lo que en la Cabalá judía se llama el clipó. El clipó es el mundo trucho. Lo que paralelamente a la verdad es una mentira. Usted sabe que Satanás trabaja paralelamente a toda verdad con una mentira. El diablo no va a meter un billete de 100,000 pesos en Argentina porque sabe que en el original no hay ninguno de 100,000 pesos argentinos. Usted inmediatamente lo detecta. ¿Qué es más fácil para un estafador? ¿Meter algo parecido a lo original o meter algo que no esté en el circulante? No. Si yo llego y le digo, hermano, tenga, vaya y me cambie este billete de 100,000 pesos argentinos. ¿Qué te pasa, Raúl? No hay billete de 100,000 pesos argentinos. ¿Estás loco? Pero si yo te digo, cambiame este billete de 10,000 pesos, te lo comes porque sabe que en el circulante hay de 10,000. ¿Cuánto le alaba? La mentira siempre va a trabajar paralelamente a la verdad. Yeshua dijo, yo soy la vida verdadera. ¿Por qué? Porque hay otra que es falsa. Yeshua dijo, cuidado con la cizaña porque se parece al trigo. Quiere decir que el mundo falso paralelamente es parecido a la verdad. Y ese mundo falso es lo que se llama clipot. El mundo falso, el mundo trucho. Yo puedo quitar yo puedo tener un Rolex original y puedo tener una réplica. Pero ¿cuánto vale la réplica? 5,000 pesos. ¿Cuánto vale la original? $50,000. Pero cuando usted lo mira, el de 5,000 y el 50,000 son parecidos, pero el original es más caro. ¿Cuánto le alaba? Amén. Mira lo que pasó en Proverbios 9:1. Vamos a leer Proverbios 8:22 y después terminamos en Proverbios 9:1 cuando es que se descarría esta señora. En Proverbios 8:22 dice, Yahweh me poseía en el principio ya de antiguo antes de sus ojos. Ya conmigo, una creación preadámica.
me poseía desde el principio. Ya conmigo, en el principio creó el Señor los cielos y la tierra. Entonces, este ser que está aquí, que no se lo voy a desglosar porque sería un doctorado de 8 días. Este ser es preadámico, porque fue uno de los primeros ángeles que el Eterno creó para crear. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, lo tuve, pero ya no lo tiene. Una cosa es cuando usted dice, tengo el principado, y otra cosa es cuando usted dice, yo tenía el principado, quiere decir que lo tuvo, pero ya no lo tuvo. Fui engendrada antes de los abismos. Hay cosas que el Eterno nunca te las va a decir al pie de la letra. El Eterno le gusta que tú las investigues, porque el Eterno le gusta trabajar con nosotros. El Eterno le gusta con nosotros jugar a las escondidas. ¿Qué hace un papá cuando quiere desarrollar el coeficiente intelectual de su hijo? Le compra un Lego, le compra un armatodo, le compra un rompecabezas. ¿Cuántos se acuerdan de esos aviones a escala que se vendían antes, que uno los armaba, los pintaba? Y que uno con el hijo los hacía, los armaba. Y después los pintaba, aviones de la Segunda Guerra Mundial, conversiones. Todavía venden eso en Argentina, los Legos. Pero díganme algo, sí o no. Ahora, yo le voy a decir una cosa. ¿Tiene sentido de que yo le venda a usted un Lego ya armado o se lo entregue desarmado? Desarmado. ¿Tiene sentido de que el Eterno nos dé la Torá ya explicada? ¿O tiene mayor sentido que el Eterno nos la dé escrita pero no revelada? La Torá está escrita, pero ahora el Eterno nos va a dar revelación para poderla entender. Y de eso se trata. Porque cada vez que estamos entendiendo algo, crecemos espiritualmente. Y cada chispa de luz que encontramos produce una alegría espiritual en nosotros. Y eso es lo que llamamos revelación. O sea que el Eterno le gusta que nosotros escudriñemos el Lego y vayamos armando el rompecabezas. Porque no todo en la Biblia va a estar así, a pedir de boca. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí. ¿Cuánto le aplauden? En la iglesia hay gente que le gusta que uno le entregue todo ya desarrollado, porque son perezosos, no les gusta escudriñar. Y a mí me gusta armar el rompecabezas, y me gusta hablar de gente que estudia, que se le desarrolle el alfa y beta, que cuando está estudiando conmigo la cabeza se le vuelva caliente, porque está haciendo la sinapsis. Cuando él aún no había hecho la tierra, quiere decir que antes de la tierra ya existía. Estamos hablando de un ser que no es cualquier cosa. Es cuántico, es cósmico, conoce de astrología. Los demonios conocen más de astrología y de física cuántica que nosotros. ¿Saben cuál es el problema de la iglesia evangélica? Que no es bruta, sino que es ignorante. Bruta es aquel que no entiende. Ignorante es aquel que le falta conocer la información. Hay mucha desinformación. Y por ende sufrimos, porque al pueblo le faltó revelación. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo con él. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, ahí estaba yo. Aquí se está refiriendo Salomón a la misma que más tarde lo mató a él.
Porque ¿qué fue lo que tuvo Salomón? Sabiduría. ¿Y qué fue lo que lo mató? Entonces él, en forma de miraz, lo que llaman Kabbalah, de una manera metamórfica, el misterio nos está revelando cuál fue la que lo destruyó a él. Y esta sabiduría es la que está destruyendo el mundo. Que es la sabiduría que no es benigna, sino que es terrenal, animal y diabólica. Y que causa confusión y división. Hay una revelación que es benigna, pero hay otra que es maligna. Tremendo. Cuando fijaba los límites al mar, para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando establecía los fundamentos de la tierra, imagínate cómo el diablo no sabrá de cambios astronómicos y todo si Satanás es un físico. Este es un físico del universo, creando el sistema de rotación y traslación, la centrífuga y la elíptica de los planetas. Siempre Satanás está relacionado con los astros. ¿Usted no sabe eso? ¿Usted no sabe que el diablo es astral? Porque siempre que se libran batallas, primero se libran arriba. Santo. El sistema planetario. Con él estaba yo ordenándolo todo. La que ordenaba ahora empieza a desordenar. Yo era su delicia cada día. Wow. ¿Y qué te pasó? Está contando la historia de que andaba con él. Y ahora, pues lo mismo pasa. Cuando Yeshua le dice, uno de vosotros es el diablo, pues obviamente lo que está pasando con Judas ya había pasado arriba. Por eso le dice, uno de vosotros es Satanás. Porque está andando conmigo, se está deleitando conmigo y me está traicionando. Y le dice, uno de vosotros es Satanás. Porque la misma metáfora en el mundo físico había sucedido en el mundo espiritual. Diga conmigo, verdades paralelas. En el mundo espiritual se mueven verdades paralelas. Todo lo que sucede en lo físico es motivo de lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Hace 25 años el diablo no me dejó entrar acá. Y ahora estoy entrando y a lo mejor no sé exactamente por qué. Y después el Señor me lo irá a decir porque hoy sí entré y hace 25 años no entré. Más bien el diablo me quería matar en todo. Algo va a pasar aquí. Algo va a pasar. Las ondas alfa y beta a usted se le van a revolucionar con este rabino y algo va a salir de toda esta chispa que le está cayendo. Amén. Y no me importa que no hayan multitudes, porque yo ya no como de eso. Es preferible que hayan 50 generales que 1000 hermanos soldados rasos. Aleluya. Porque yo sé que después que me vaya, algunos de ustedes van a quedar con el mando de la guerra espiritual. Santo. Gloria. Amén. Sí, Señor. Entonces, en el episodio, ahora los capítulos se le colocaron los escritores y los que empezaron a ordenar la Biblia, pero la Torá no tenía capítulos ni nada de eso. Pero mírenlo, cuando pasamos a Proverbios 9:1, miren lo que pasó. Ya la señora que era buena, ahora se vuelve mala y hace una matazón terrible. La sabiduría edificó su casa aparte, labró sus 7 columnas, mató a su víctima, o sea que se volvió a asesinar, mezcló su orina y puso su mesa. Aquí hay un montón de cosas que tenemos que analizar. Por eso Pablo dice, está el Shulchan, la mesa de los demonios, y está la mesa ante el Señor.
Cuando una persona no es gourmet, yo siempre he dicho que la carne fea se la comen los colombianos y los peruanos y los ecuatorianos, pero un argentino sabe de carnes. Amén. Un argentino sabe como un colombiano cuando sabe de café. Si usted me invita a mí a tomar café, tenga mucho cuidado, porque lo sé oler, cantar. Y es más, yo le digo exactamente el corazón hizo el café. Yo cuando he llegado al restaurante le digo, hermano, por favor, llévese ese café. ¿Por qué, señor? Está recién hecho, y claro, recién hecho hace 3 horas. Porque el que es gourmet y tiene espíritu de café, huele, sabe, conoce la hora que lo hicieron, el aroma, porque es un gourmet. Lo mismo pasa que el que toma vino es un sommelier. Él sabe, no, este no me gusta, este es trucho. ¿Por qué, señor? Hombre, porque yo llevo toda la vida catando vino. El que es ignorante se sienta en cualquier lugar porque cree que en todo lugar está Dios. Amén. Se mete a pares de sufrir, se mete a Dios que es amor, se mete donde los grupos, se mete donde Jiménez, se mete donde Traison, se mete donde... Dice, todos los caminos conducen a Dios. En todo lugar está Dios. ¡Mentira! Lo que pasa es que usted todavía no sabe catar. Usted no tiene estómago decorado, usted con cualquier pancho lo llena. Por eso es que el puerco no es coche, porque el puerco come entero. ¿Por qué la vaca sí es coche? Porque tiene 4 estómagos, come, rumea, procesa y después hace la digestión. ¿Cuánto le alaba? Amén. ¿Por qué está hablando de eso, Gabriel? ¿Por qué está hablando de eso? Me está como ofendiendo, yo me está cayendo mal. Porque es que todo el que es gil lo engaña con cualquier cosa. ¿Y por qué estás hablando de giles? ¿A quién invitó la sabiduría que se le sentara a la mesa? ¿Qué dice ahí? A ver, ¿alguien me puede decir que en el Proverbio 9:4 a quién invitó la sabiduría para que comiera su comida y bebiera su vino? No, pero léelo, ¿qué es lo que dice? El 4, 9:4. Dice a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura dice, vení, come mi pan. ¿A quiénes son los que Satanás me engaña? A los simples, a los giles. Porque cuando una persona sabe catar el vino, dice, no, eso no me gusta, lo devuelve. Cuando una persona le trae una comida y dice, no me gusta, eso tiene mala presentación, eso está bien, eso tiene... ¿A quién respetan más en un restaurante? ¿El que no forma problema o al que forma problema? El que forma problemas. ¿Sabe por qué usted lo han engañado? Porque usted se traga todo. Usted no sabe que hoy estamos diciéndole a ver a cualquier estupidez de los pastores. No, el pastor no es con usted, obviamente. Santo. Nos están dando vino fermentado y pan robado. Pero el que es un naco, el que es un simple, le va a decir amén a cualquier tontera que sale en el enlace. A cualquier profecía estúpida que le diga. Este es el año de tu bendición, este es el año de la prosperidad, si tú pactas esto, mañana te va a suceder esto, un pacto de esto por la suegra, un pacto de 8,000 por la sanidad, un pacto de lo uno con lo otro, y todo el mundo dice, amén. Y después se dan cuenta que se sentaron en la mesa de la sabiduría caída y no en la verdadera mesa de